sino a 2016, ¿qué oportunidad tienen las religiones todas con el hecho de que los científicos se consoliden con un arma importante en la sociedad, que es la ciencia, los descubrimientos tangibles que están tan sumamente pronunciados y elevados, y en el contacto con todos, con tecnología puntera de láser? No se va la gente a operar al Vaticano, se va a un hospital. Entonces, ponerlo en ese plano, porque ahora has venido en un plano muy buenista. No, vamos a ver, a medida que la sociedad avanza, la cultura avanza la sociedad más secular, más laica. Eso es evidente. Es decir, no es trabajo nuestro. Los ateos además no hacemos ni proselitismo, ni vamos por las casas llamándole a nadie nada. Es simplemente una mayor educación, una mayor cultura de la sociedad, sobre todo de la sociedad occidental, porque sigue habiendo unos núcleos muy importantes en Latinoamérica, o en África, o en Asia, sitios más culturalmente mucho más retrasados, pero donde va a haber un avance, sobre todo de la ciencia, pero de la cultura en general, es donde se va apartando la religión. Hoy ya el que quiera enterarse un poco se puede comprobar que no es necesario la existencia de Dios para explicar por qué estamos aquí. No es necesario. Aquí he visto en el pequeño vídeo que se han puesto una cantidad de personajes, todos muy conocidos, que son ateos. Que la ciencia reafirma la condición de la no existencia de Dios. Por lo tanto, es importante lo que tú dices, es hablar un día en una charla sobre ese tema. Pero es que además, yo creo que si nos miramos un poco en el ombligo, nos daremos cuenta que España tiene un retraso científico enorme. Sin embargo, lo tiene muy bueno en otros temas, como puede ser la literatura, pues tiene un siglo de oro maravilloso y pues, pintores maravillosos y tal. Pero lo que es la ciencia, salvo algún individuo que a pesar de todo, ha sobresalido, como puede ser Ramón y Cajal o alguna así, España tiene un déficit muy grande de científicos. Y es raro, porque es el tercer país, me parece, de Europa en tamaño, tiene una historia inmensa, es muy antiguo, creó quizás la primera constitución de Europa, la primera. Ha tenido, en fin, 2 intentos, en fin, es un país que en otras cosas sí está avanzado. Ahora estamos muy machacados por la dictadura de Franco, pero yo no hablo ya de esta etapa, sino desde el siglo XVII España no levanta la cabeza en lo que es ciencia. Pero tampoco Italia, tampoco Portugal, tampoco Irlanda, ni Grecia, tampoco Grecia, claro, tampoco Polonia. Países donde las iglesias son muy fuertes. Vale. Además, si nos animáramos a hablar de otra cosa... Pero no Israel, que tiene una inmensidad de premios Nobel. Pero Israel es otro tema, porque Israel está así, porque está apoyada económicamente y científicamente por Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera. Es el único país del mundo que puede estar matando gente todos los días, y no hablan de él. Sin embargo, de Venezuela sí, que no muere gente todos los días. Por ejemplo, ¿no? Ya dejan de hablar de Venezuela. Ahora que han ganado otros, dejan de hablar de Venezuela. Sí, ahora sí. Aunque maten a gente. Pero bueno, aunque maten a gente. Lo pongo como ejemplo porque es disparidad. Hoy mismo el Palacio 5 mató 5 o 6 palestinos, uno de su manera. No pasa nada. Pero tiene un apoyo económico y científico muy importante de Estados Unidos, de Londres, yo creo que de Francia también y de otros países, pero bueno, y por eso es un poco atípico ponerla como ejemplo. Pero los países, Latinoamérica, por ejemplo, los países con una fuertísima influencia religiosa están muy retrasados. Fijaros, en la semana que vamos a dar, la semana atea, pero se habla de todos los temas, uno de los temas va a ser el Islam, porque interesa hablar de eso. Lo vamos a, en fin, se habla de temas muy dispares. El retroceso en este momento del Islam, recordar que en el siglo XVI era vanguardia científica, sí, es verdad. Tenían el álgebra de ellos, tremendo en sus construcciones, en su observación del universo. Era una sociedad muy avanzada, muy avanzada.
Los islamistas, eso me opinión, ya yo no soy experto en ese tema, es que no han tenido ni revolución industrial, ni humanismo, ni la época de la Ilustración, se han quedado allí. Es decir, la religión ha llegado a un momento que ha sustituido todo lo demás. Y entonces, científicamente, ¿qué hace? Nada, cero. No hay ningún avance científico ahora mismo en los países musulmanes, porque no es posible. No es posible porque hasta estos locos, pues lo que hacen es que destruyen una ciudad como Palmira, que yo la he conocido, yo estaba en Siria hace muy poco. Siria es una tremenda pena, porque era una ciudad, un pueblo laico y tranquilísimo. Yo no hablo del dictador que tenía, porque dictadores en casi todos los lados ya, incluido aquí. Por Siria te paseabas por la calle y no había ni policía. Y veías además mujeres, chicas, muy occidentales, con el ombligo al aire y los subaqueros, como aquí. Y luego también veía la de la Merfa de Irak. Bueno, pues Siria era probablemente, junto a Irak en su momento, los más avanzados de todo el mundo árabe. Tanto Siria como Irak. Ambos países laicos, y ya se llegó a decir que era la Suiza de allí. Y los intereses, repito, los dictadores son los dictadores, pero los dictadores se los tienen que quitar el pueblo del pueblo. El pueblo se los tiene que quitar del medio. Los intereses fundamentalmente israelitas, yo creo que el enemigo gordo que hay en ese problema que tenemos luego todos es Israel. En el momento que una nación tira para arriba, van a por ello. Irak era, bueno, yo Irak no la conozco, pero en su momento, pues las universidades iraquíes eran las que daban protección pues, a pueblos como el saharaui, como los kurdos, pueblos desatendidos, y iban a estudiar sin problemas. Lo mismo que ha estado haciendo Cuba hasta hace nada, ahora ya no sé si lo hace, ahora no lo sé porque yo lo pongo de vista, pero los saharauis muchos han estudiado en Cuba sin problemas. Esos países, como era en su momento Irak y después Siria, son enemigos potenciales de Israel. Israel se encarga porque tiene un lobby religioso tremendo en todo el mundo, no sé si nos extraña, cuando ves las películas en televisión, donde en Estados Unidos siempre hay algún judío, pero no hay tanto. O sea, no puede ser que cuando están haciendo una familia de pronto aparezca que se reúnen y hacen la ceremonia judía. En todas las películas, no, es que Hollywood es judío. En su momento se dieron cuenta de que era importante los medios audiovisuales y lo ocuparon, y desde entonces, pues bueno, pasa que también como son negociantes se permiten hacer todo. Bueno, si alguien se pregunta por qué ha cambiado el país de onda, el país ahora tiene una onda impresentable. O sea, uno ahora en el país y parece el mundo también. Pues el país ha cambiado desde que ha entrado capital judío y capital financiero americano. Fuerte capital. Y también dio el giro el PSOE, cuando los judíos le dieron pasta en su congreso. Sí, también seguramente. Lo que pasa es que el PSOE es como evidente, ¿no? Ya. Sí, es evidente, pero sí, la entrada, aparte del giro del PSOE, está la entrada de capital judío importante y capital americano. En el caso del país. Sí. Bueno, tú sabrás cómo Sí, lo sé, perfecto. La última vez que